en la zona central de Chile. ¿Qué podría pasar entonces en ese escenario? Daniel Silva habló con expertos y este es su informe. Chile es un país sísmico. Chile es un país sísmico. Chile es un país sísmico. De este violento accidente. Tengo sensación de que está temblando. Dame un segundo, Julio. Chile es un país sísmico. Lo repetimos y lo repetimos como una réplica en nuestras mentes, pero ¿de verdad estamos preparados? En marzo de 2011, Japón sufrió uno de los terremotos más potentes de toda la historia. Durante 6 minutos el suelo se movió como nunca antes en esa parte del planeta. Eran casi las 3 de la tarde de un día viernes y ese fue el comienzo de la pesadilla. En menos de 40 minutos el mar arrastró todo a su paso. Olas de hasta 10 metros causaron la mayor devastación. Más de 20.000 personas murieron. La magnitud del terremoto fue de 9.1, el cuarto más potente alguna vez registrado. Y aunque usted lo vea como algo lejano, la evidencia es contundente. En Chile se espera algo similar. Es difícil de creer, pero podría pasar. O sea, los japoneses no esperaban algo tan grande y fue un tsunami gigante. La probabilidad de que exista en el sector central de Chile un terremoto de grandes proporciones es alta. Y ahí en Valparaíso, con los GPS, vemos que hay gran cantidad de energía que se está acumulando. Entonces imagínate un muro de agua avanzando a varios metros por segundo que sería capaz de destruir prácticamente todo lo que a su alcance. Se puede repetir a la brevedad o en un par de años más, en unas décadas más, pero sabemos que va a volver a ocurrir. La pregunta del millón que todos nos hacemos, ¿cuándo va a ser el próximo gran terremoto o megaterremoto en la zona central? Nadie tiene una respuesta. Lo que sí tenemos son rangos de tiempo. ¿Estamos dentro del tiempo en que podría haber un gran terremoto acá en Valparaíso, por ejemplo? Vamos a verlo, porque hay científicos que han estado estudiando lo que nos cuenta la historia debajo de nuestros pies. Hay un relato y hay que saber leerlo. Y eso es lo que están haciendo acá en Valparaíso, en el Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica, de hecho, de Valparaíso. Miren, vengan. Acá, profesor. Hola, Daniel. ¿Cómo está? Bienvenido. Aprovecho de saludarlo. Muchas gracias por la visita. Estaba hablando de que nadie sabe cuándo en específico va a haber un terremoto, pero sí tenemos que leer la historia para atrás, y eso es lo que ustedes están haciendo, ¿no? Justamente, en este laboratorio lo que hacemos es que vemos cada cuánto tiempo ocurren los grandes terremotos y tsunamis. El profesor Marcos Cisternas es un paleosismólogo, es decir, estudia los terremotos del pasado. Lo hace a través del registro geológico y también a través de crónicas y relatos antiguos. Causado del temblor e inundación del mar que la anegó el día 8 de julio de 1730. Ese día, la costa de Valparaíso fue azotada por un terremoto cuya magnitud se estima entre 9.1 y 9.3. Lo que no se cayó por el sismo fue barrido por el agua. El mar entró hasta la iglesia La Matriz. Valparaíso eran las bodegas de Santiago, en el fondo. Perfecto. Entonces lo importante es que ese nivel es la misma base fundacional. Por lo tanto, hasta esa base, según las crónicas, el agua entró hasta justamente acá. Lo que hemos calculado, leyendo las crónicas y haciendo mediciones de nivelación, habría llegado hasta justamente este sector. Hemos estimado entre 8 metros y medio, la altura a la que llegó el agua en 1730. Viña del Mar y otras ciudades aún no existía, pero se sabe por los registros que el agua entró varios kilómetros al interior. Este tipo de terremotos ocurren por el encuentro de las placas, la Nazca y la Sudamericana. Un sismo por subducción, el mismo origen del 8.8 del año 2010. Si nosotros vemos que se está acumulando mucho y que no había un gran terremoto hace 300 años, entonces decimos, esto es lo que se llama una laguna sísmica. Aquí hay potencial para que se genere un gran terremoto. Los terremotos sobre 8 ocurren en promedio cada 80 años, pero los grandes, los megaterremotos, se registran entre 200 y 600 años. En esta zona, en la zona central, ya han pasado 293 desde el último. Puede ocurrir mañana o puede ocurrir
en 50 años más. El Chile metropolitano, que es lo que nos preocupa, está en un sándwich y eso nos preocupa. Esto también se conoce como silencio sísmico. Ya se liberó energía en el sur, el 2010. Lo mismo en el norte, el 2015. Solo falta la zona central, entre Illapel y San Antonio. Han habido otros terremotos que han liberado energía, pero en las zonas profundas, y faltaría que se libere energía en las zonas poco profundas, que son justamente las que están debajo del océano, que se levantarían y podrían generar un tsunami muy grande. Es fuerte para efectos de la costa, la primera línea, para efectos del terremoto y del tsunami, pero también es fuerte para la zona interior, que es la capital de Santiago, digamos. El cuadro es desde el mar hasta el piedemonte. Pero volvamos hasta la región de Valparaíso. Mucho ha cambiado desde el último gran terremoto y tsunami. Estamos preparados para un terremoto magnitud 9, como podría suceder, según pronostican los científicos. La vulnerabilidad es la que ha aumentado. ¿Por qué? Porque hay más población, hay más industria, hay más puertos. Por ejemplo, para Chile Central, la situación es muy diferente a como era en 1730. El año 2012, el CHOA actualizó las cartas de inundación considerando este escenario. Frente a un eventual terremoto grado 9 o superior, el mar entraría hasta la avenida Pedro Montt, llegando incluso hasta la sede del Congreso. Hoy día tenemos un colegio acá, que está funcionando. Correcto. Y tenemos el Congreso de la Nación Que acá, también está diputados, funcionando. senadores, senadoras. Sí. Por lo tanto, todo esto, bajo ese escenario, quedaría inundado. Hemos calculado entre unos 3 metros de altura, que es más o menos todo el nivel del primer piso, pero como te decía, no es solamente el agua que llega, sino que llega el corriente, ¿no? Y transportando material que viene desde la costa, basura, que es el que genera muchas veces la mayor cantidad de víctimas. Según las modelaciones hechas por Sigiden, en el peor escenario, el agua podría llegar al plan de Valparaíso entre 10 y 15 minutos después del sismo. ¿Sería tiempo suficiente para llegar a una zona segura? Valparaíso un poco más favorable, en torno a los 10, 12 minutos, porque la zona alta está más cerca de la costa. Tendría que desarrollarse de manera muy eficiente, muy rápidamente y muy sincronizadamente, de forma tal de poder, entre comillas, ganarle a tsunami, que tiene tiempo de llegada de 13 minutos o inferior a 15 minutos. En Viña del Mar, la profundidad de la inundación superaría los 6 metros en el borde costero. Aunque la zona impactada sería mucho más amplia, el agua alcanzaría toda la zona demarcada, ahora con menor profundidad. El estero sería una fuente de peligro. El agua llegaría más allá del Sporting. Las simulaciones que realizamos nos dicen que acá en el borde costero el tsunami podría llegar como aproximadamente en 13 minutos y empezar a inundar ya el plan de Viña entre 13 y 20 minutos, llegando, no sé, hasta la Avenida Libertad. Y no solamente que llega muy rápido, sino que alcanzaría grandes profundidades de inundación. Entonces imagínate un muro de agua avanzando a varios metros por segundo, que sería capaz de destruir prácticamente todo lo que a su alcance. El llamado es a evacuar. Cada segundo después del terremoto podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Más o menos 2 kilómetros y a unos 30 metros sobre el nivel del mar. Eso es lo que nos hemos movido para llegar hasta acá. La zona segura en Viña del Mar, el sector de Sausalito. Jorge, de hecho, esto está señalizado aquí. Sí. Aquí las personas se demorarían unos 20 minutos caminando a un buen ritmo. Un poco más, 30 minutos aproximadamente, desde la zona más costera. Y 30 minutos para lo que ustedes han calculado es mucho tiempo. Es mucho tiempo, considerando que en un escenario catastrófico el tsunami puede llegar en menos de 15 minutos a la costa. Y no hablamos de un proceso fácil. En ambas zonas inundables hay más de 70 jardines infantiles y salas cuna, 101 colegios y 81 sedes universitarias. Si el tsunami ocurriera en un día de semana, habría 42.677 niños y niñas en la zona de inundación. Y frente a eso hay distintas cosas que hacer. Uno, evitarlo, por un lado, no seguir construyendo en esos lugares, que eso es súper importante. Y por otro lado, es cómo podemos mitigarlo, cómo podemos ir haciendo obras que permitan mitigarlo, y por otro lado también asumirlo. Y dentro de lo que es asumirlo es preparar a la población que vive en ese lugar para hacer un proceso de evacuación lo más rápido que nos permita llegar a los puntos de encuentro, las vías de evacuación. El problema son los tiempos de evacuación. De acuerdo a los modelos de Sigiden, una parte importante de la población, especialmente niños y adultos mayores,
no lograrían evacuar a una zona segura a tiempo. Por eso es urgente considerar otra opción. Y si, como tú bien dices, hay una situación de poca probabilidad de alcanzar la evacuación horizontal, habría que empezar a evaluar la posibilidad de evacuar verticalmente. Claro, en el caso de nosotros, bueno, habría que hacer una evacuación vertical. Tendría que salir corriendo y llegar donde estoy y subir al 5º piso porque no tiene más piso el lugar donde estamos. ¿Y cuál es la altura mínima en términos de pisos de edificio, por ejemplo, para estar más o menos seguro? La recomendación de ONEMI es que sea de al menos 8 pisos. Dicho sea eso, sabemos muy poco efectivamente cuáles edificios podrían ser aptos para servir como refugios de evacuación vertical. ¿Por qué Chile no considera la evacuación vertical como algo estructural, sobre todo en las zonas costeras? Nosotros tenemos una norma sísmica y nuestros edificios consideran una norma sísmica que establece que debería soportar movimientos fuertes para distintas modelaciones que tienen. Pero no tenemos una norma que diga cómo debe ser la infraestructura de tsunami resistente. Esa no existe. Por ahora, el llamado de los expertos es tener un plan de emergencia familiar, evaluar los riesgos en casa y el barrio y consultar por planes de evacuación en los establecimientos educacionales. ¿Qué están haciendo ahora los municipios frente a esta amenaza? Tenemos en Valparaíso un plan en materia de gestión del riesgo ante emergencias y desastres que nos va a orientar en esta acción para trabajar con la comunidad. Pero en concreto queremos proponer para el segundo semestre de este año la realización de un gran simulacro frente a terremoto y tsunami. Esperamos en algún momento, a propósito de este convenio del trabajo conjunto, poder llevar, por ejemplo, adelante el análisis de los cálculos de ciertos edificios que están en zonas de inundación que son muy categóricas y que realmente ponen en riesgo a la población para que permitan la evacuación vertical. Una discusión obligada porque cada día que pasa aumenta la energía. La cuenta regresiva para el próximo gran terremoto en la zona central sigue corriendo. La prevención y la planificación serán cruciales cuando llegue el momento.